Sean bienvenidas y bienvenidos a esta videoclase que nos ayuda a aprender de los contenidos de nuestro programa de Derecho, en específico de la experiencia educativa de Historia del Derecho Mexicano. En esta unidad número 4, intitulada La transformación hacia la independencia. En esta unidad vamos a comprender que la independencia no fue únicamente un conflicto armado, sino un proceso de profunda transformación jurídica, política y social, a partir del cual se comenzaban a sentar las bases del derecho mexicano. Es decir, que vamos a observar aquí un aspecto mucho más jurídico y de reestructuración jurídica que lo que ya hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria educativa. Bien, debemos de recordar que contamos con un cuadernillo de contenidos que nos ayuda a aprender con mayor claridad cada uno de los contenidos que tenemos a lo largo de la experiencia educativa. Debemos de recordar que este contenido lo podemos observar en el documento PDF adjunto a la presente aula virtual y que tiene como objetivo reforzar y aprender mucho más como alumnos de una manera autónoma. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo de esta unidad es brindar un análisis profundo sobre el proceso de transformación de la Nueva España a la independencia de México, explorando tanto las causas subyacentes de los movimientos emancipados como los contenidos claves de los elementos jurídicos y políticos relevantes. Esto permitirá a los alumnos comprender la importancia de todos estos eventos en el contexto histórico que sucedieron, pero mucho más importante en la construcción del Estado y del derecho mexicano. Debemos de entender el Estado como un símil de país, aunque mucho más adelante podrán entender y comprender que tiene la diferencia estos conceptos. Como lo señalaba hace un momento, cuando hablamos de transición nos referimos precisamente a ese momento en el que el orden jurídico actual pasa y transite a uno nuevo. En este caso, el orden jurídico colonial desde el derecho novohispano de la Nueva España, específicamente en lo que hoy conocemos México y algunas otras fracciones del continente americano, donde se empieza a perder legitimidad y poco a poco se va sustituyendo por nuevas ideas sobre la soberanía, la representación política y los derechos de las personas. Es decir, aquí comienza el tránsito del derecho impuesto por la corona española, el derecho peninsular, que ha sido impuesto al continente americano y los subyacentes, como ya lo hemos venido explicando, las fracciones del derecho indígena y el derecho especializado en el derecho canónico, que es el derecho eclesiástico actualmente, y por supuesto el derecho militar, y comienza a iniciar un tránsito hacia un derecho creado por y para los mexicanos. Bien, vamos a iniciar con el contexto histórico de la independencia, específicamente con la crisis de la monarquía española. Debemos de situarnos a principios del siglo XIX, en 1808, cuando ocurre un hecho fundamental, la invasión napoleónica a España y la captura del rey Fernando VII. En este acontecimiento, en este contexto específico, genera una auténtica crisis de legitimidad jurídica. Esto significa específicamente que no se entiende, no se comprende cuál es la legitimidad de la estructura jurídica, puesto que el rey ha sido depuesto. Que debemos recordar que para la monarquía la institución primordial es pues su titular, específicamente el rey o la reina, en dependiendo los países. Entonces, este acontecimiento genera una auténtica crisis de legitimidad jurídica y nos plantea una pregunta central en el del derecho público. ¿Quién tiene entonces la soberanía? En la Nueva España, esta crisis se combina con un
por supuesto, descontento social, con un profundo descontento social, porque existía, como recordamos, una marcada desigualdad jurídica entre los peninsulares y los criollos. Debemos recordar estos últimos, los hijos españoles nacidos en la Nueva España, ya que los cargos mucho más importantes estaban pues reservados para los nacidos en España y no para los nacidos en la Nueva España, pero eran hijos de españoles. Y ya, ni hablemos de aquellos que eran mestizos, los hijos de mamá o papá española, pero que tenían una mamá o papá indígena. Además, debemos recordar que los pueblos indígenas y las castas, es decir, los que seguían de ellos, sufrían cargas fiscales excesivas, es decir, un alto índice de impuestos muy pesado para ellos y una clara exclusión del sistema jurídico, es decir, que no estaban bien integrados al sistema jurídico en ese momento. A esto se sumó la influencia de las ideas ilustradas que hablaban de libertad, desigualdad, de igualdad, soberanía popular y división de poderes. Esto debemos recordar que tiene una gran influencia francesa, puesto que Jean-Jacques Rousseau estableció mm, lo que debemos de recordar como la división de poderes, específicamente que el poder no debe serse concentrado en una sola institución o en un solo titular, en este caso el rey, sino que debe de diversificarse para que esta carga de poderes tenga una diversidad y por supuesto unos contrapesos, es decir, que el poder judicial que se enfoca principalmente en la ejecución de las leyes, el poder legislativo que se enfoca en la emisión de las leyes y por supuesto el poder ejecutivo que se enfoca en la administración. Entonces, por ello, al dividir estos tres poderes fundamentales, se busca que existan contrapesos del mismo para que no haya una intervención entre sí y entonces el rey no pueda juzgar a quien él así lo desee por cualquier motivo que él considere. Entonces, teniendo un Estado de Derecho, que eso significa la construcción de la estabilidad jurídica y de los contrapesos de los poderes, en los cuales tanto comerciantes, empresarios, el sector público y privado mantienen una sana convivencia con el objetivo de un desarrollo económico, social y político, por supuesto. Entonces, si un país tiene un Estado de Derecho sólido, es decir, una estabilidad jurídica, que se entienda las leyes, que quien comete un acto o un hecho jurídico descrito por la ley, pues se cumpla esa pena y no más allá de lo que está descrito por la ley. Entonces, después de esta crisis, con el acta de 1808, presentada por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, se reclamó la soberanía, es decir, este grupo de personas, este documento especialmente importante desde el punto de vista jurídico, porque el ayuntamiento sostuvo que, perdón, ante una ausencia del monarca legítimo, es decir, el monarca depuesto en España, es entonces el pueblo en el que se reside la soberanía y es entonces el pueblo quien debe de elegir su forma de gobierno. Entonces, esta afirmación rompe con el principio del absolutismo monárquico y plantea entonces por primera vez de forma clara la idea de la soberanía popular que sigue siendo efectiva en nuestro país a través, por supuesto, del pueblo mexicano. Entonces, aunque este movimiento fue rápidamente reprimido, su importancia radica en que se introduce una nueva forma de pensar del poder político y anticipa principios que hoy encontramos en nuestra Constitución mexicana, como lo bien lo decía, que el poder emana del pueblo. En 1813 se redactan los sentimientos de la nación por José María Morelos. Proclamaron la independencia absoluta y la soberanía del pueblo y sentaron las bases para los principios del derecho constitucional mexicano, pero específicamente para los principios de los derechos humanos en México. Entonces, este documento fue importante porque expresa una aspiración que se tenía para el pueblo mexicano y por supuesto para los mexicanos. Bien, las causas de los movimientos de emancipación. Bueno, como ya lo he venido refiriendo, existió una crisis de la monarquía española,
un descontento social y económico por las diferencias que existían y la influencia de los movimientos pensantes que existían en ese entonces en el contexto universal. Bien, me permito nuevamente recalcar el documento de los sentimientos de la nación, puesto que fue un documento fundamental en este proceso de construcción de nación o de aspiración de la soberanía popular por el depuesto rey español, porque en 1813, cuando José María Morelos y Pavón redacta este documento conocido por los sentimientos de la nación, aquí ya no hay ambigüedades. Morelos declara la independencia absoluta de España y afirma que la soberanía está en el pueblo. Además, establece principios mucho más importantes, como la abolición de la esclavitud, que aún seguía vigente en la Nueva España, la eliminación de las castas, que es decir, esta diferenciación de las clases sociales y del origen de las personas, también la igualdad ante la ley, es decir, que todas y todos somos iguales ante la ley, y por supuesto la búsqueda de la justicia social, que debemos de encontrar esta reconciliación con los sectores. Entonces, desde el punto de vista jurídico, los sentimientos de la nación podemos considerarlos como un auténtico programa aspiracionista constitucional, porque en esto se introducen valores y objetivos de lo que se aspiraba como el nuevo Estado mexicano. Bien, mientras esto ocurría, el movimiento insurgente en España se promulgaba la Constitución de Cádiz de 1812, que es un documento sumamente importante por los elementos que contienen esta constitución. Aunque se trata de una constitución española, por supuesto, su importancia para la historia del derecho mexicano es pues muy importante. Esta constitución introdujo principios liberales como la soberanía nacional, la división de poderes y el reconocimiento de los derechos individuales. Y hacemos referencia a principios liberales, puesto que recordemos que una aspiración conservadora era seguir continuando con la monarquía española. Y debemos de recordar que la monarquía actual en el mundo, la gran mayoría de las monarquías en el mundo no son absolutistas, es decir, que el poder no se concentra en el rey o la reina, sino que hablamos de monarquías constitucionales y parlamentarias, en el cual se establece la constitución como la norma fundamental. Bueno, en todo el mundo, cada país tiene su norma fundamental, en el nuestro pues es la constitución, pero en que esa norma fundamental se establecen parámetros importantes para la administración de una monarquía. Entonces, por eso se llaman principios liberales, la soberanía nacional, porque habla sobre quién tiene la soberanía nacional, la división de poderes, como ya lo he venido hablando, y por supuesto el reconocimiento de los derechos individuales, de que cada persona tiene derechos específicos. Y por supuesto su aplicación en la Nueva España permitió que muchos habitantes reconocieran y conocieran, experimentaran por primera vez un régimen constitucional. Es decir, un sistema eh, en el cual se gobernaran a las personas a través de una norma fundamental, es decir, una constitución bien construida con leyes y derechos, por supuesto. Entonces, por eso, de una manera decisiva, esta constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, fue de una manera muy decisiva para la formación jurídica y política de los futuros líderes mexicanos, por supuesto.